Buenos días, tardes o noches, soy Deaskin19, reportándose en un nuevo video para el canal y esta vez les traigo historias de terror 5, espero que disfruten este video como yo lo hice. Ahora sin más relleno, comencemos. En el año de 1495, en la época previa de la conquista y a la llegada de los españoles, junto con los frailes que venían evangelizando, imponiendo una nueva cultura, afinaron el nombre de Cachahuantla como Iztacuatepec. Antes de la conquista, el Iztaccóatl fue venerado por los pobladores de Iztacoatepec, haciéndole una gran fiesta colocando ofrendas y presentes sobre el Coatepec como agradecimiento de los bienes y parabienes del presente y del porvenir de este paradisíaco lugar. El Iztaccóatl se marchó en plena fiesta de veneración. Esto sucedió en el año de 1490, el motivo fue porque los habitantes de Iztacuatepec habían excedido la celebración, llegando a tal grado de que en lugar de tronar cohetes, fabricaron cambras, y eso es lo que tronaron. El Iztaccóatl se espantó, salió de su nicho, se enrolló sobre el Coatepec y partió rumbo al poniente. En la actualidad no se sabe nada de ello, solo rumores de que dicha víbora fue a parar a un cerro llamado San Agustín de la Barranca en el municipio de San Agustín Mezquititlán en el estado de Hidalgo, donde según hoy en la actualidad existe la abundancia natural que en un tiempo hubo aquí, y a partir de la partida de Iztaccóatl, los pobladores de Iztacuatepec le siguen venerando, con la finalidad de que regrese a este lugar, ya que hasta la fecha no lo ha hecho. El suceso más cercano a esta leyenda fue el día 2 de enero del 2008, cuando en las comunidades circunvecinas cayó una nevada y en este pueblo de Cachahuantla no cayó ninguna pizca de nieve, por lo que se considera que la víbora blanca Iztaccóatl aún protege este lugar. Después de la enorme hecatombe chichimeca en que estos fueron casi totalmente exterminados, el gigante Nahuatlaca, defensor de los débiles, era considerado como un dios invencible por la hazaña que a favor de estos había realizado. Empezó por abusar de su fuerza y poder hasta el grado de convertirse en un despiadado tirano que exigía tributo a los moradores de esta región, cuyas tierras no les daban lo necesario para poder cubrir tales exigencias. El gigante Nahuatlaca, tratando de infundir pavor entre aquellos indígenas que no cubrían los impuestos, los aplastaba empleando para ello el peso terrible de su macana. Esta actitud fue funesta al grado de que principiaron a formarse algunos grupos que conspiraban en contra de su antiguo salvador, con el objeto de poner fin a esta situación desesperante. Los primeros conspiradores pagaron con su vida el intento de rebelión. No obstante esto, el descontento aumentó en contra de Nahuatlaca, quien de sobra sabía las actividades de sus súbditos y que solo perseguían un fin: darle muerte. Temeroso de morir y con el deseo de acabar con aquel malestar que día a día se había hecho insoportable, imploró la protección de Natlazahuatl para que acabara con todos los habitantes de la región. Obediente, Natlazahuatl principia su labor destructiva entre los colonos. Para el objeto, el poderoso Natlazahuatl empezaba por hacerles sentir un tremendo dolor de cabeza y los calentaba de manera tal que su temperatura variaba entre los 40 y 41 grados, los que sucumbían a los 3, 5 o 7 días de atacados. Pasada la primera impresión, los que nunca llegaron a amedrentarse se unieron nuevamente. Los gallos, que eran de constitución robusta, juraron ofrendar sus vidas hasta no ver realizados sus deseos. Enterado el gigante de lo que hacía aquel grupo de hombres fuertes, dirige nuevamente sus iras contra ellos, pero estos se ven obligados entonces a abandonar su pueblo para dirigirse al sur en busca de alguna elevación en donde poder observar sus movimientos y dirigir los ataques. El gigante no se siente nada seguro, retrocede hacia el norte siendo sorprendido por la noche. El sueño lo vence y se queda profundamente dormido. Los gallos logran atraparlo tomando grandes palas de tierra, lo cubren hasta darle sepultura. El gigante, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, hace un supremo esfuerzo por liberarse y de no haber sido los gallos auxiliados por una mano invencible y misteriosa que con un gran chiquihuite de rocas atrapó para siempre aquel monstruo, muy mal la hubieran pasado. Y desde aquel entonces a esa elevación de terreno donde aquellos hombres valientes observaban al gigante se le dio en llamar Cerro de los Gallos y del Chiquihuite, donde se encontraba el gigante. La leyenda nos dice que no obstante el tiempo transcurrido, Nahuatlaca logrará escapar de su prisión algún día, y entonces destruirá la hoy próspera y feliz ciudad de Aguascalientes. No es la tradición sino la leyenda la que nos dice que, establecidos los chichimecas, los chalcas, nahuatlacas y 3 sacerdotes extremadamente altos, fornidos y de aspecto majestuoso e imponente, cierto día,
Cuando el sol terminaba su tarea, a uno de los sacerdotes se le ocurrió bañarse en el charco de agua caliente de la cantera. Se tiró al agua y desapareció. La leyenda dice también que este charco fue sembrado por otras tribus anteriores que de paso llegaron al lugar donde se encuentra. Que aquellos hombres, de donde querían, sembraban agua. Que hacían un hoyo, le ponían agua de sus guajes, medio almud de sal, lo tapaban y al transcurso de 3 años era aquello un grandísimo manantial. Los indios que acompañaban al sacerdote, desesperados por su desaparición, creyeron que les había sido arrebatado por los chalcas, y al momento corrieron a dar aviso a sus compañeros. A consecuencia de lo ocurrido, al día siguiente principió una guerra con los chalcas, estos se dispusieron a repeler el ataque en los furores de la batalla, en lo cruento de la lucha, aparece al frente el sacerdote perdido, quien fue atravesado por una flecha y en su fuga fue dejando tal huella de sangre que a la fecha se encuentra la tierra roja, debajo de donde cayera muerto, dejando sepultado con su cuerpo al pueblo chichimeca que le seguía formando con su cadáver el Cerro del Muerto que se ve al poniente de la ciudad. A ese pueblo sepultado con el cuerpo del gigante, dicen, se encuentra por un gran túnel misterioso. A los socavones ramificados por toda la población, hoy Aguascalientes, los cuales han llenado de estupor a los arqueólogos. Dice la historia de don Agustín González que, debido a la incuria de los gobernantes, no se ha hecho una exploración de tan sorprendente arquería, que ahora sería difícil por el estado de destrucción que se encuentra. Sin embargo, innumerables noticias se tienen de otras entradas que pudieran precisar todo ese campo perforado por la mano del hombre. Las hablillas inocentes cuentan que llegando a esa ciudad sepultada bajo el cuerpo del gigante sacerdote, existen aún hombres de ojos luminosos y fantasmas de una raza extinguida. Se dice que hay otras muchas entradas y hay también personas que lo aseguran. Doña Beatriz de Espinosa era una hermosa joven que llegó a la Nueva España en el año de 1550 acompañando a su padre, un comerciante acaudalado español de nombre don Gonzalo de Espinosa y Guevara. Al llegar contaba con 20 años de edad y se dice de ella que se destacaba tanto por su extraordinaria belleza como por sus nobles virtudes. Al poco tiempo de llegar, menos de un año, en una reunión dada en Palacio por el virrey don Luis de Velasco, conoció a quien sería el amor de su vida. Un joven italiano de origen noble llamado Martín de Scupoli, quien ostentaba el título de Marqués de Pinamonte y Francescello. El amor de Beatriz fue recíprocamente correspondido por Martín, hasta el punto de rayar en lo enfermizo por aquello de los celos de este joven, los cuales lo llevaron en repetidas ocasiones a sostener serios altercados con aquellos que osaron pretender la mano de su amada. Afligida por los celos excesivos de Martín y temerosa de que el amor que este joven decía sentir por ella no fuera tan profundo y verdadero, sino el apasionamiento de un hombre deslumbrado por su belleza, la impulsaron a infligirse un doloroso martirio que pondría a prueba el amor de su enamorado. Decidida a inmolar su belleza tomó un brasero ardiente y se infligió dolorosas quemaduras que desfiguraron su rostro. A los gritos de lamento acudió Fray Marcos de Jesús, quien asomaba a la casa de la joven en esos momentos y quien le prestó los primeros auxilios. Martín supo por boca de Fray Marcos lo sucedido y pronto acudió a su encuentro. Al llegar a casa la encontró con el rostro recubierto por un manto blanco que tan solo desvelaba su traslúcida mirada. Al verla, Martín se sumergió en lo profundo de sus ojos para descubrir en la pureza de su alma el tesoro más precioso, un amor a prueba de todo. Superado el trastorno, los dos se unieron en matrimonio y a través de su amor lograron lo que pocos logran en la vida, una felicidad tranquila y serena. Ocurrida durante la época colonial en el Callejón de las Golosas, actualmente calle República de Haití. En aquel tiempo vivía un hombre muy rico, parrandero y desvergonzado llamado Longinos Peñuelas. La lujuria guiaba su vida y para conquistar a la mujer que deseaba utilizaba cartas de amor, regalos costosos, engañosas caricias, etc., pero cuando lograba su objetivo las abandonaba sin importarle su suerte, si estaban embarazadas, se suicidaban o eran encerradas en algún convento por sus padres o hermanos para cubrir la deshonra familiar. Cierta ocasión cuando regresaba a su casa a medianoche, después de abandonar el lecho que compartía con una mujer casada, pasó por una casa de 2 balconcillos, donde en uno de ellos estaba una hermosa mujer de aproximadamente 20 años, vestida de blanco, con un abanico de encaje en una mano, que miraba extasiada las estrellas y se abanicaba fuertemente. En eso, se le cayó el pañuelo y cuando Longinos caballerosamente se lo entrega, queda prendado de su delicada belleza.
Platicaron un rato y acordaron verse las siguientes noches, a esa misma hora para evitar que su padre los descubriera. Una de esas noches, cuando él trataba de besarla, ella interpuso su abanico de concha nácar que al caer se partió en dos, quedándose ella con una de las dos mitades. Pasadas algunas noches y ante la insistencia de él para que ella escape de su casa, ella le pide que por 2 noches no se vean y que a la tercera ella se iría con él, pero llevaría consigo a su pequeño hijo, pues tenía uno y no podía separarse de su bebé. Él acepta y cuando regresa a buscarla muchas horas antes de lo pactado, se asombra al notar que la casa parecía vieja y abandonada. Al llamarla y no obtener respuesta, le preguntó a 2 vecinas que pasaban por ahí. Ellas le explicaron que desde hace 10 años la casa, que era propiedad de don Hermenegildo Arcerreca y de su hija Rosaura, estaba abandonada. Ellos solo la habitaron unos meses y luego desaparecieron. Sin embargo, los vecinos afirmaban que de esa casa salían largos gritos, desgarradores como de un alma en pena. Longinos preocupado mandó traer un cerrajero y un sacerdote. Al entrar a la casa descubrieron que estaba en ruinas. Abrieron un cuarto que daba a la calle y que correspondía al balcón donde se había visto con aquella joven y descubrieron que estaba totalmente tapizado y no entraba ningún rayo de luz. Alumbrados con lámparas y velas descubrieron horrorizados 2 esqueletos. El de un bebé y el de una mujer que sostenía en sus blancuzcos huesos de la mano la mitad de un abanico de concha nácar. El sacerdote elevó oraciones y esparció agua bendita por el eterno descanso de esas inocentes almas, mientras tanto Longinos lloró desconsoladamente al recordar que Rosaura Alcerreca fue una de las tantas mujeres que engañó y abandonó a su suerte. Salió de la casa angustiado y en medio de la oscuridad fue sorprendido por el esposo de la última mujer que había engañado. Este, airoso, le hizo el reclamo y sin darle tiempo de defenderse se le abalanzó encima provocándole la muerte. En ese instante, el silencio de la noche fue roto por una siniestra carcajada que anunciaba el final del infame burlador. Una antigua leyenda azteca intenta explicar el porqué de esa forma animal que se adivina de noche si miramos hacia el astro nocturno. Las sombras de los cráteres en la escarpada superficie lunar, según los precolombinos, simulan un conejo en movimiento, saltando. La vieja leyenda dice: Quetzalcóatl, el dios grande y bueno, se fue a viajar una vez por el mundo en figura de hombre. Como había caminado todo un día, a la caída de la tarde se sintió fatigado y con hambre. Pero todavía siguió caminando, hasta que las estrellas comenzaron a brillar y la luna se asomó a la ventana de los cielos. Entonces se sentó a la orilla del camino, y estaba allí descansando, cuando vio a un conejito que había salido a cenar. ¿Qué estás comiendo?, le preguntó. Estoy comiendo zacate. ¿Quieres un poco? Gracias, pero yo no como zacate. ¿Qué vas a hacer entonces? Morirme tal vez de hambre y sed. El conejito se acercó a Quetzalcóatl y le dijo: Mira, yo no soy más que un conejito, pero si tienes hambre, cómeme, estoy aquí. Entonces el dios acarició al conejito y le dijo: Tú no serás más que un conejito, pero todo el mundo, para siempre, se ha de acordar de ti. Y lo levantó alto, muy alto, hasta la luna, donde quedó estampada la figura del conejo. Después el dios lo bajó a la tierra y le dijo: Ahí tienes tu retrato en luz, para todos los hombres y para todos los tiempos. Cuenta la leyenda que Pancho Villa, en su paso por San Andrés, reclutaba a gente para unirse a la bola y luchar por la causa. Pero un telegrafista no se unía a su cuadrilla, pues cuando Pancho le insistía, este descansar era lo que quería. Entonces Pancho Villa lo mandó fusilar, pa' que en el panteón descanse la eternidad. Dijo. Al momento del fusilamiento, el perro propiedad del desdichado se interpuso ferozmente entre el sentenciado y la cuadrilla de verdugos que debían cumplir con su ejecución, por lo que se dio orden de que fuese encadenado. Entre forcejeos y ladridos, el fiel canino insistía con ahínco en proteger la vida de su amo. Antes de escucharse la orden de fuego, este logró romper las cadenas que lo sujetaban y corrió intrépido hacia su amo. Sonaron los estruendosos fusiles y tras ellos un perturbador aullido, anuncio de que no solo el telegrafista había sido abatido, sino junto con él, su fiel amigo. Se escuchó el silbido del ferrocarril y el Centauro del Norte, como trashumante perpetuo, se embarcó con sus huestes dejando libre a San Andrés. Desde ese día a la fecha, por las noches oscuras del mes de junio, se oye la cadena y el lamento del perro pasearse por todo el pueblo. Quien lo escucha sabe en ese momento que hasta el viento tiene miedo porque el perro que gime, fue fusilado junto a su amo en el panteón del lugar.
Se dice que hace muchos años, alrededor de 1873, en esta villa de Patos, hoy llamada General Cepeda, vivía un joven militar que estaba enamorado de una bella jovencita que había pedido en matrimonio, y debido a las costumbres de antes la novia era depositada en la casa de los padrinos de la boda, y ahí permanecía sin salir hasta la fecha en que se iba a realizar el matrimonio. El joven pretendiente pertenecía a la guarnición que comandaba el Gral Victoriano Cepeda, en esta plaza, y un día antes de que los jóvenes se unieran en matrimonio, hubo una acción de armas entre el Congreso y el gobierno del estado que se efectuó en un rancho cercano a esta población llamado San José del Refugio. Ese mismo día el joven pretendiente va en busca de su amada para avisarle que tenía que ir pero que regresaría para que se efectuara el casorio, diciéndole a su amada que estuviera lista, que él llegaría a tiempo. Pero el joven, sin saber que esperaba la muerte en esa acción de armas, no pudo llegar a la cita, y la joven, enamorada y llena de ilusiones, se alistó poniéndose su vestido de novia, y así esperó y esperó, convencida de que su amado joven regresaría como se le había prometido, pero la joven perdió la razón desde ese momento que le avisaron que el joven militar había muerto en batalla, y duró muchos años vagando y recorriendo las calles. Siempre se le veía con el vestido de novia blanco, que salía de la iglesia de San Francisco de Asís y se dirigía por la calle de Gral Cepeda hacia el sur, y al llegar a la calle de Zaragoza, da vuelta por la casa del doctor Jesús Vitela hasta la calle de Guerrero, por la casa de la señora Isidra Telles, y da vuelta por la calle de Juárez hacia el norte, y entraba a la casa de los padrinos donde la tenían depositada. Y así murió aquella joven esperando la llegada de su amado, aunque su cuerpo fue el que dejó de existir. Su espíritu seguía vagando con la esperanza de que algún día regresaría su amado. Los padrinos tuvieron que dejar la casa después de la muerte de la joven, porque a diario se aparecía. La vivienda quedó abandonada porque la gente le tenía miedo a la novia vestida de blanco. Y así transcurrieron los años, hasta que mis suegros adquirieron esta casa. A pesar de lo que la gente les advertía, mi esposo Reyes Esquivel y sus hermanos crecieron en esta casa en compañía de la novia vestida de blanco, y se acostumbraron a verla entrar a su casa y recorrer el patio y desaparecerse en un granero que se encontraba en el fondo del patio. Mis cuñados alzaron el vuelo y partieron de esta casa, quedándose mi esposo Reyes, mis 8 hijos y yo con sus padres hasta que fallecieron. Ahora mis hijos y mis nietos han crecido en esta casa acompañados de la novia vestida de blanco. La gente la ha visto que va como flotando porque sus pies no tocan el suelo. El sentir y ver su presencia, más que miedo, creo que sería más bien un ejemplo de amor y fidelidad, que ni la muerte la ha dejado desistir de esa eterna espera de su amado. Su vestido es de encajes de color blanco, de los modelos de novia de aquella época. Entre sus manos trae un ramo de flores blancas y una chalina del mismo color que le cubre la cabeza y la cara. Su caminar es erguido, y así recorre las calles hasta entrar a mi casa y perderse entre las sombras del patio trasero. Bueno gente, si les gustó esta nueva entrega de historias de terror, dejen su like y suscripción. Por cierto, pásensela bien en este septiembre, y más para mí que subiré nuevos vídeos, ya que en mi casa me han estado puesto muchos favores, los cuales hace que me dificulte editar, ya que a veces me llegan a agarrar editando, pero bueno, ya se la saben. Mis redes en la descripción de Askin19 se retira.